Buenos días, bienvenidos y gracias por asistir lo primero. Hoy vamos a tratar la parte de un webinar que va sobre la parte de Gobierna la identidad en Entra con Microsoft 365. Me presento, soy Ángel Cabrero Torres, el responsable de conocimiento del WordPress Flow y sobre todo os dejo mi mail y el blog donde tenéis, pues que a veces pongo cosas interesantes referentes a la parte de Microsoft 365, ¿vale? Con eso, pues nada, damos el arranque. Y yo, como siempre, en el tema de los webinars, pues trato siempre 5 puntos y sobre todo el primero, situación actual. Sí que me gusta mucho, pues, ver un poco desde arriba, ¿no? Lo que estamos viendo en clientes y sobre todo también que la gente que asista al webinar también se posicione donde está y sobre todo hacia dónde va toda la tecnología, que es importante que la tengamos clara. De ahí los webinars que estamos moviendo, porque todo webinar que se mueve al final tiene un sentido y es pues eso, que la gente sepa hacia dónde va la tecnología y a partir de ahí enfocarse en si queremos ir o no, ¿vale? El punto 2 es proteger la identidad. Hablaremos qué es esto de la identidad, que seguramente lo conocemos, ¿vale? El punto 3 es cómo proteger la identidad con los 4 pilares que hay, ¿vale? Que hay que trabajarlos. El punto 4, opciones de terceros que mejoran, ¿vale? Estamos hablando de Micro365, pero vamos, el tema de la identidad no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora Micro365 se está posicionando, ¿vale? Y el punto 5, pues, ¿cómo os podemos ayudar? Porque ya estamos trabajando en clientes, estamos asesorando, estamos entrando en proyectos y un poco también, pues, que lo sepa, ¿no? El mundo que al final la identidad hay que darle cariño y hay que posicionarse para estar fuertes, ¿eh? Que es un poco al final la foto de todo esto. Bueno, pues empezamos con el punto 1, que es situación actual. Yo sí que me gusta hacer una reflexión de cómo ha ido la evolución de Microsoft, porque sí que es cierto que aquí veis un poco la slide de productividad, colaboración, OneDrive, SharePoint y el Teams. El Exchange Online lo tengo ya apartado, pero tengo la foto del susto, ¿vale? Que al final es donde vamos a tratar todo este tema de la identidad. ¿Qué ocurre? Que toda la gente a día de hoy que esté ahora asistiendo a webinars, seguramente que si hablamos de productividad ya le suena OneDrive, SharePoint, Teams y bueno, el Exchange Online es el correo que ahí está y la verdad que es uno de los rivales donde los malos quieren hacer siempre el daño, ¿no? Si nos fijamos mucho al final, y eso ya es una reflexión interna, el tema de OneDrive, SharePoint, Teams, incluso ya también hablamos del correo a nivel de Exchange Online, pues ahí tenemos las manos levantadas, pues que hay muchos dispositivos que ya se conectan de diferentes ubicaciones, de diferentes sitios, de dispositivos que a lo mejor pues no acabamos de controlar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto al final a nivel de productividad está muy bien, es el valor que Microsoft marcaba hace unos años atrás, toda productividad, pero como veis hay un interrogante de seguridad que al final es que la realidad es que está preocupando, ¿no? Que toda la organización esté colaborando, sea muy productiva. Y claro, que el control de los dispositivos, que el que conecte de ese equipo sea esa persona, ¿vale? De cómo conecta, si ese dispositivo es de la empresa. Todo eso va un poco ligado y es la pata de seguridad, sobre todo forzar a nivel de identidad que el que conecta es Ángel Cabrero y no es otra persona que ha cogido las credenciales o le ha hecho algo que ahora comentaremos a nivel de los malos, que como nunca descansan, siempre hacen alguna maldad para intentar entrar y coger la identidad, ¿vale? Esta para mí es la situación actual. Habrá gente que seguramente ya está mejorando y hay muchos clientes que tienen ya la parte de seguridad bastante cubierta, otros no, pero siempre hay de ahí el webinar un poco a comentar hacia dónde va todo esto, ¿vale? Empezamos con el tema del Hello Entra ID. Ya ha habido cambios anteriormente con Microsoft, sobre todo de paneles, ¿vale? Que si seguridad, cumplimiento, Endpoint Manager, pues bueno, ahora le toca la parte de identidad. Ahora ya el Azure Active Directory ya no es Azure Active Directory, ahora es Entra ID. ¿Cómo entramos? Pues, como dice la palabra, entra, ¿no? Entra.microsoft.com. Luego a la parte de la izquierda tenéis el panel de centro de administración de cualquier administrador que entra, que ahora mismo tenemos estos paneles, ya veremos dentro de 4 meses que aparece por aquí, porque es algo constante al final, el tema del update de Microsoft, y tenemos la pata que vamos a ver hoy, la parte de identidad. Si entramos directamente en la parte de entra, veremos que, bueno, pues tenemos identidad, protección, gobierno de identidades, credenciales verificables, administración de permisos y acceso seguro global. Nos vamos a centrar en la parte de identidad que va un poco
a nivel de webinar. En identidad tenemos los usuarios de los grupos, que realmente alguien me puede decir, bueno, pues si es que esto también estaba en Azure Active Directory, sí. Lo que pasa es que se ha centrado en la parte de identidad, en que va a mejorar toda esa parte de que el que conecta, desde qué ubicación, de qué aplicación, el external identity, quién es el que va a entrar. Toda esa parte, si veis ahí la parte de usuarios, grupos, dispositivos, aplicaciones, roles administradores, configuración, protección, gobierno de identidad, external identity y sobre todo, pues la parte también que existe híbrida, que hay que ver cómo está cada cliente trabajando, es un poco la parte de identidad. No es que vamos a centrarnos directamente en este panel, pero sí que vamos a comentar cosas muy relacionadas con la parte de Entra, ¿vale? Fijaros que la parte de la derecha, pues la parte de Azure Active Directory, pues es la parte siempre de proteger a los usuarios, aplicaciones, caja de trabajo de dispositivos, que con la entrada de la parte de identidad va a mejorar, ¿vale? El tema de permisos, otro modelo que hablaremos que va a cambiar, porque antes se daba acceso a todo y se quedaba un administrador global al final con ese administrador global, pero vamos, igual toda la vida, ¿vale? También hay que saber qué permiso hay que dar y sobre todo incluso revocar en tiempo de te doy acceso a una hora, pero no tengo tantos administradores, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, verificar la parte de ID, al final es súper importante que sepamos que el que entra es el que entra y que entra desde un dispositivo que es de la empresa y al final va a trabajar con las aplicaciones de ella, de la empresa que a nivel está trabajando, ¿vale? Con esto nos quedamos que hay un nuevo portal que ha cambiado y ha habido clientes que han dicho, bueno, ¿y esto de entra qué es? Pues bueno, ahora vamos a hacer un poco los comentarios que creo que van a aterrizar bastante en la parte de lo que es entra, ¿vale? Cuando Microsoft saca un panel al final o cambia el panel a otro sitio o le cambia el nombre, va relacionado en que cambia directamente los nombres de las licencias. Eso es así, el que esté a tiempo en Microsoft funciona, es un beneficio que al final para el partner, en este caso Nunsys, pues al final requiere un poco porque el cliente pregunta, ya he tenido bastantes clientes que cómo ha cambiado esto, qué es esto ahora, pues al final exactamente a nivel de licenciamiento, de identificador de Microsoft entra, es lo que había antes, pero cambia el nombre, ¿vale? El Azure AD Free, que viene incluido con los portales de Microsoft, pues ahora es Microsoft Entra ID, aparte de Free. Fijaros que hay una foto ahí de costes de licencia y tal, pero bueno, sabéis que esto pues depende también con quien tenga las licencias, puede tener un menor coste o mayor, pero esto es público, o luego puede cambiar, ¿vale? La parte de Premium P1, yo creo que todo esto es conocido por los asistentes que estáis seguro escuchando, es la ahora cambia Entra ID Plan P1, ¿vale? El Azure de Premium Plan 2, pues el que quiere mejorar la parte bueno, pues de seguridad a nivel de identidad, pues va a tener este plan 2, ¿vale? Y luego hay otra parte de Azure External Identity, que ahora le llama, pues todo ha cambiado. O sea, todo lo que era Azure AD ahora es Microsoft Entra. Y esta es la parte de External ID, que también es analizar también el tema que estamos hablando de los usuarios que tengo controlado en la empresa, ¿vale? Pero claro, ahora también hay un planteamiento que la gente al final, pues se plantea de la parte y la gente que tengo en el portal externa, ¿qué hacemos? Claro, porque hay gente que comparte y comparte a alguien, un usuario, a alguien externo y eso se queda ahí, digamos, en el limbo, ¿no? Y ya la gente de IT ya le está dando una vuelta en el sentido de, bueno, ¿y esta gente quién ha compartido? Bueno, voy a ver quién ha compartido, ¿vale? Pero es necesario que esté aquí. Pues ahí también se trabajan los tiempos, ¿no? De poder revocar ya el permiso y que no esté ahí, digamos, por decirlo de alguna manera, de por vida, ¿no? En el acceso, porque al final la gente, a no ser que sea un proyecto a nivel de Teams, de colaboración, que hasta que no termine el proyecto deben estar ahí, pero eso es un poco las inquietudes que haya a nivel de departamento TIC que vamos viendo en las empresas, ¿vale? Luego, la nueva arquitectura, sobre todo, porque como va cambiando y es así, el portafolio de la marca de Microsoft va cambiando de nombres, nos podemos centrar para que veáis en 5 categorías. La parte de identidad, que hace referencia a la parte de Microsoft Entra que vamos a tratar. La parte de seguridad se ha llevado a la parte de Microsoft Defender, Microsoft Sentinel. El cumplimiento, la parte de Purview también. La privacidad por priva y la gestión en Pub Manager, ¿vale? Yo cuando veo esta foto, la verdad es que me lleva a unos años muy atrás, donde yo recuerdo que al final Microsoft, bueno, pues
se centraba mucho en la seguridad, bueno, perdón, la idea es la seguridad ahora, sino en los productos de colaboración, pero llegó un evento, me acuerdo, vamos, como si fuera hoy, donde Microsoft dijo que se iba a posicionar en todo este tema y la verdad es que ahí estábamos con los partners de España y sorprendidos un poco porque no veíamos que, y seguro que vosotros que estáis escuchando también os ha sorprendido un poco hacia dónde va Microsoft con la parte de cumplimiento, privacidad, gestión y seguridad. Y la parte de identidad, claro está. ¿Por qué? Porque no veíamos a Microsoft como un tema de antivirus, por ejemplo, por un ejemplo, ¿eh? Solo que veíamos, pues bueno, que la nube estaba ahí con su exchange y todo eso, ¿no? Pues la verdad es que soltaban el mensaje y indicaron que se iban a posicionar. Y cierto es, o sea, fijaros ahora mismo la categoría de productos que tiene, que marca mucho el portafolio que ahora está trabajando y hacia donde la gente está empujando, sobre todo porque el que está en Microsoft 365 al final utiliza una única plataforma, ¿vale? Muy bien, pues entonces ahora entramos un poco en la clave del webinar, ¿no? Vamos a hablar de la identidad. Al final la identidad viene asociada al usuario cuando va a hacer login. Eso hasta ahí está claro. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que al final aquí tenéis ejemplos pues, del peligro que existe, ¿no? A nivel de seguridad, referente sobre todo a una parte importante de que cuando el malo quiere atacar, lo primero que quiere es adquirir, ¿no? Esas contraseñas para estar dentro de la organización, ¿vale? A partir de ahí, cuando tiene las credenciales, ya intenta situarse un poco a ver quién es el usuario y a partir de ahí, pues, hacer envíos masivos de mail o propagar cosas malintencionadas, ¿no? Por no decir de otra manera. ¿Qué ocurre? Que la parte de la autenticación del MFA, que normalmente deberíamos tenerlo todos en la empresa, ¿vale? Son efectivas sobre todo a nivel de identidad un 98% en los ataques, ¿vale? Esto es un ejemplo al final del 2021, ¿vale? Que hemos cogido, pues bueno, al final reportes que sacan y decían que, bueno, que solo el 20%, pues al final se supone que bueno, lo tenían, ¿vale? Esto es un poco para mí la parte del pasado, como decirlo de alguna manera, ¿no? Todos tenemos que tener el MFA, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, aunque tengamos el MFA, ya no estamos seguros, ¿vale? Es un poco la idea que tenemos que tener. Estamos un poco más seguros. Si no lo tenemos, lo primero es ponerlo, ¿vale? Que eso es así. A partir de ahí, teniendo el MFA, ¿vale? A nivel de usuario, ahora comentaremos un poco también la evolución para mejorar con la parte de identidad, ¿no? Que al final es el campo de batalla. Volvemos a comentar también cosas y situaciones que ocurren, ¿no? En el 2021, por eso digo que la identidad tampoco es algo que venga nuevo. Lo que pasa es que Microsoft se está posicionando ahora bien en la parte del producto que ellos trabajan, que es Microsoft 365. Fijaos a la izquierda que había un 33% de profesionales, ¿vale? Que en su momento, estos son estudios que sacan, ¿vale? Afirmaba que, bueno, que al final el tema de controles de identidad era una de sus prioridades en 2021. Porque ya el mercado, al final, cuando surge una tecnología o los malos atacan, digamos que se preocupan, ¿vale? En esa parte de 2021 os diría que una de las prioridades era el MFA, ¿no? Y luego veremos casos de cómo intentan atacar al final al usuario, ¿no? Fijaros también que el tema de ataques de contraseña, que esto seguramente vosotros que estéis en el día a día en la parte de IT, lo habréis bebido, se vive esto mucho. El tema de ataques, pues al final que quieren coger las credenciales, mails que mandan, que es de phishing, todo eso al final está ahí, ¿vale? Y ahí vemos sobre todo que bueno, el tema de ataques no para de cesar, que en 2022 pues subió. Y luego también, pues bueno, el aumento que ha podido haber desde el 2021. O sea que esto no para. Al final, también es cierto que la realidad es la siguiente, o sea, hay que prepararse de la mejor manera posible para cuando te vayan a intentar entrar, que te hagan el menor daño. Eso siempre algo que siempre digo, porque tú puedes tener lo que tengas, que al final es verdad, tienes que entrar en la barrera de escudos, pero los malos es que no descansan, como digo yo. Entonces, en algún momento el escudo lo pueden perforar. Luego, la parte importante también es que, bueno, los malos pues se han vuelto más creativos al final, más creativos en el sentido de que ya saben eludir el MFA, ¿vale? Y comentaremos ejemplos, ¿vale? Que hemos tenido también en clientes y fotos
¿vale? De situaciones que se nos han dado y por qué se dan al final, ¿eh? Y comentar. Al final, la parte del ataque que estamos hablando siempre viene a atacar a la cuenta y justamente cuando atacan, no atacan a un operario, ¿no? Es que encima igual te atacan a alguien que está arriba, ¿vale? Que es importante. Y luego el robo de datos es un poco el chantaje, ¿no? Entonces, de todo esto que estamos hablando de la identidad, que es el mayor, al final, motivo de preocupación, ¿vale? Es que ya hay un ataque constante a los usuarios, ¿vale? Sobre todo en la parte de Micro365, que ya está muy asentado en las organizaciones, pues lo tienen muy enfocado en la diana, ¿vale? A partir de ahí nos centramos en la siguiente slide, que son ejemplos que vamos a visualizar sobre todo por la parte de proteger la identidad, ¿no? Tenemos, bueno, el 300% es así, es un incremento de ataque de identidad durante el último año. Y aquí pongo una foto de esto que ahí lo aprecié de 2016, o sea que esto venía, lo que hacía, digamos, antes, aún sigue entrando también cosas de este estilo, del phishing con credenciales tradicional, que lo único que llevaba era, pues bueno, el hecho de que te mandaban un correo, que fíjate que suplantaban ahí la parte del mail y al final no eran Outlook. Es un ejemplo a nivel de Outlook.com, pero puede ser de otro, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que te decían que cambie la contraseña, al final le dabas y cuando ponían las credenciales te la han cogido. En ese momento, vamos ya, fíjate que esto es 2016, la tendencia que ha sido, o sea, para evitar este problema, ¿vale? Y para que no me cojan las credenciales y se las lleve el mal o lo pongan en una página web que al final me coja el dato del numerito de las credenciales, se empezó a aplicar la parte de MFA, ¿vale? Porque así el malo no podía entrar, ¿vale? Esa era un poco la situación que vivimos, ¿vale? Y seguro que esto lo conocéis. ¿Qué ocurre? Que al final, pues como digo que los malos no descansan, ¿no? Y siempre están ahí, pues ahora empezamos ya con el nuevo modelo, ¿vale? Hay sobre todo un ataque constante ahora, no sé si os ha pasado, espero que nos llegue esta situación, los famosos QR, ¿vale? Donde ya al final te mandan un correo que al final escaneas, que tengamos suerte que sea un hipervínculo, porque al final si tenemos alguna herramienta directamente que nos sale de hipervínculos, perfecto, pero si la foto no lleva hipervínculos, entra para adentro, pero vamos, con todo, ¿vale? Simplemente lleva una URL que haces el escaneo y te lleva a que pongas el password, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay un tipo de ataque que es la parte de cookie, donde al final, ahí lo tenéis puesto, montan pues una, al final, la clave de todo esto es coger el token en la cookie y lo roban. Y entonces cuando cogen el token en la cookie, el malo ya entra desde su casa donde esté posicionado. Que normalmente los ataques no vienen de España, vienen de fuera, ¿vale? Y entonces ya entran los recursos. ¿Qué ocurre? Que si nos planteamos, aquí veis dos ataques, ¿vale? El scan que veis a la izquierda, que parece que sea Microsoft, pero realmente fijaros la parte del correo. Hay una parte siempre de concienciación que tenemos que hacer a nivel de usuarios y luego entramos ya, aquí tenéis la foto que hablaba antes de dispositivos, y es que, claro, estos QRs se escanean normalmente con el móvil, claro, o con la tablet o con lo que sea. ¿Qué ocurre? Que vuelvo a lo de inicio, ¿no? La situación actual. Muchos dispositivos se conectan a nivel de organización, ya sea un equipo habitual que tenemos controlado, pero es que entramos en la parte de dispositivos móviles. Hay una parte importante que esos dispositivos móviles deberíamos de tener también pues, su antivirus. Claro, ¿por qué? Porque ya atacan por ahí también con el QR, el escanear y todo eso. Normalmente se gestiona a nivel de dispositivo móvil y ahí es donde viene un poco el daño, ¿no? Que al final pues nos van a coger y nos van a saltar el MFA porque cogen la cookie y es un claro ejemplo de la situación. Luego hay otro en la parte de la derecha que veis que dice encuentra el documento adjunto para su revisión, escanearlo y verlo. Lamentablemente el usuario acaba, no siempre, pero acaban cayendo algunos, ¿vale? A partir de ahí, pues yo sí que recomiendo siempre la parte de concienciación a nivel de usuario, incluso hacer concienciaciones cada X tiempo a nivel de usuarios para que lo típico que ha existido siempre, mira la URL y tal, o comunicados internos avisando de la parte de los QR, y siempre estar un poco por encima en el hecho de tener también antivirus a nivel de dispositivos para que pueda hacer eso. Esto normalmente, si hablamos de URLs, sabéis que dentro de la plataforma de Micro365 existe ese análisis de URLs. Entonces, si vamos por URL cuando hace el salto,
lo pararía, pero claro, si no hay URL o lo hacemos del móvil, directamente no nos pasará el ataque que estamos haciendo, ¿vale? Perfecto, pues seguimos avanzando. Y a partir de ahí, aquí viene un poco, es un ejemplo, son 9 puntos al final de consecuencias de una mala gestión de la identidad, ¿vale? O sea, al final, el punto 1, tiempo de inactividad del usuario, pues lo que sabéis que puede ocurrir. Es decir, si me quitan las credenciales, bueno, aquí sí que es verdad, tiempo de inactividad del usuario y del departamento TIC para resolver el tema de lo que ha ocurrido, porque se ha quedado sin acceso el usuario. El tiempo de corrección que va a la parte de IT, claro está, tenemos que corregir, ¿vale? El daño a la reputación, pues aquí ya entramos en lo que puede hacer el malo, ¿vale? Es decir, si quiere y ha entrado a un usuario que tiene unos privilegios o tiene una información que dentro de la empresa es, pues digamos, que no puede salir fuera o porque es en un usuario, como digo yo, premium, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. La pérdida de propiedad intelectual, bueno, las pérdidas monetarias directas al final sabéis que hay, multa de cumplimiento, coste de respuesta y remediación, pérdida de ingresos y clientes y honores legales. Esto está un poco también a todo lo que sabéis que existe, de que se meten en tu cuenta, mandan un correo, se hacen pasar por la empresa en sí, mandan un PDF, mandarme la cuenta bancaria o el ingreso. Bueno, todo esto es algo que se sabe, pero fijaros que al final datos perdidos, en el ejemplo que veis ahí, el 60%. El tema de credenciales comprometidas, el 52%. Bueno, y el ransomware ya sabéis que siempre está ahí. El tema del malware, 47,29%. Y pérdidas financieras, 18%. Depende a quién ataquen y depende al malo hasta dónde quiere llegar para hacer ese daño, ¿no? Un poco es una foto, ¿eh? Es una foto de comentarlo todo esto, de que seguro que igual alguien lo conoce, pero es importante para situarnos a dónde vamos, ¿vale? Luego, los retos que hemos visto para las organizaciones. Pues para mí ahora mismo está claro que estos 4 que vamos a comentar, bueno, pues pueden ser bastante claves a nivel de ir mejorando en las organizaciones. Por ejemplo, el tema de aplicaciones, el tema de que ahora pues tenemos Teams, esto es muy colaborativo, venga que agrego una aplicación y tal. Pues bueno, esto es un ejemplo con la parte de Teams donde vemos que también te pueden mandar un mail que, oye, te hemos invitado a la aplicación esta. Y si el usuario tiene permitido la instalación de aplicaciones permitidas a nivel de Teams, lo acepta y viene lo que viene, ¿vale? Esto no viene solamente que hablemos, ya no es un concepto y lamentablemente por la parte del COVID ya ha habido un trabajo híbrido, teletrabajo y ir a la oficina, incluso hay empresas que ya es todo ir a la oficina, pero sí que es verdad que hay un ambiente en que sí que hay empresas que trabajan en casa, los usuarios, y pues, al final van a la empresa X días, ¿no? Pues es que hay que centrarse también en la parte corporativa de la red de la empresa y luego la parte de que hablamos de dentro y fuera, ¿no? Pues para tener ese acceso seguro. Es decir, el que va a entrar es Ángel Cabrero, pero va a entrar con el dispositivo de la empresa y con el móvil de la empresa, ¿vale? No va a entrar con un dispositivo que es, pues no sé, el de la mujer que se la ha dejado porque no tiene un portátil y él se va a su casa a trabajar con un portátil desde casa y como no tiene equipo físico, bueno, tiene equipo físico en la empresa, al final vamos con eso. Es un poco el control que hablamos antes de dispositivos, ¿vale? Luego, el acceso al trabajo al final, pues que sea productivo y seguro, lo que hablábamos antes. El trabajo muy productivo, pero claro, tenemos que tener muy claro que esa productividad tiene que ser segura, ¿no? Volvemos un poco en que tengamos controlado todo el parque de equipos, sobre todo porque ahora mismo el tema de dispositivos móviles hay que controlarlos, la parte de dispositivos corporativos, lo que no es personal, hay una tendencia al final en que por qué se tienen que conectar. Hay una preocupación en la parte de IT que es por qué se tienen que conectar los equipos que no son de empresa. Claro, porque al final un equipo que no es de empresa, pues no tengo el control en la parte de IT. Ahí viene esa parte de que seamos ese trabajo ese remoto, ¿no? Que podemos trabajar desde casa y tal, que sea fluido, que tengamos productividad, que es fundamental, pero que sea seguro, ¿vale? La parte de regulaciones de cumplimiento, implicaciones de seguridad y privacidad de los datos, pues ahí ya entramos un poco en la parte para mí del dato, ¿no? De que si el dato tiene que estar o no en un equipo personal, de por qué tiene que estar en un móvil personal, de por qué se lo puede copiar al usuario, ¿vale? El cumplir una serie de requisitos en la organización. No tengo por qué dejar conectar
por ejemplo, poner un Windows 7 de alguien que tiene en su casa obsoleto y quiere trabajar con el correo y tal, porque al final no lo tengo controlado. Que trabaje y se sincronice el OneDrive, que trabaje con SharePoint y se lo sincronice, al final no debemos entrar en esa pata de que se está dispersando la forma de trabajo de productividad sin tenerla controlada, ¿vale? Y cumplimientos de seguridad, de accesos condicionales, súper fundamental para tener controlado a quién accede. Y sobre todo la parte de que el que acceda trabaja en la empresa en ciertas ubicaciones, ¿vale? Y a eso mucho se suma el corto punto de que la parte de IT con herramientas de Microsoft tiene que dar un cambio de productividad a nivel de seguridad, ¿vale? Yo te puedo dar todas las herramientas de productividad, pero yo te lo controlado con las acciones que haces, ¿vale? Porque no puedes hacer cosas que no debes, ¿vale? Es decir, mandar un adjunto con un documento que igual por error no debía salir fuera de la organización, pues sale. Pues esas cosas son cosas que al final, para mí esos retos existen y claro, también hay que un poco enfocar el día a día dónde estamos, como situación actual que estamos comentando y hacia dónde queremos ir, ¿vale? Yo sí que es verdad que en la actividad de la identidad me gusta hacer una serie de preguntas que al final también nos posiciona dónde estamos, ¿no? Si yo pregunto, pues eso, ¿qué usuarios deben tener acceso a qué recursos? Pues al final ahora mismo dirán, pues bueno, yo tengo SharePoint, doy esto y esto. Pero claro, si nos basamos en los administradores, normalmente la gente, por un ejemplo, da ese rol de administradores global y lo tiene de por vida en la empresa hasta que se marcha de la empresa. Por ejemplo, el caso usted, ¿eh? ¿Qué hacen esos usuarios con el acceso concedido? Pues igual le hemos dado un sitio acceso a un usuario y no estamos revisándolo a nivel de IT, quiero decir. ¿La organización cuenta con controles eficaces para administrar el acceso? Pues si no estamos metidos en la parte de entrada ID, lo dudo. Igual se está haciendo con otro tipo de herramientas de terceros que luego comentaremos algunas también, ¿vale? ¿Los auditores pueden comprobar qué controles funcionan? Pues igual tampoco, ¿vale? Son una parte de preguntas que nos posicionan sobre todo a dónde estamos y sobre todo si alguien las controla y las tiene claras, pues entonces posiblemente igual ya implementa algo en la empresa, ¿vale? Con el punto 2 que entramos ahora mismo de proteger la identidad, lo estaba comentando en las slides anteriores. Para mí, la parte de señal que hay que tener controlada es el nombre de usuario que se va a conectar, el tipo de dispositivo, lo que comentábamos, quién se va a conectar, ese dispositivo es compatible, le voy a permitir entrar, el estado de dispositivo, me va a entrar un dispositivo que no tiene ni antivirus ni nada, ¿de qué ubicación va a entrar? Igual está intentando entrar a una ubicación que es fuera de España, no se lo voy a permitir. ¿Qué aplicaciones de cliente? Normalmente aquí lo que comentaba es que aplicaciones a nivel de productividad hay un montón, pero le voy a permitir que se logue con aplicaciones de terceros que al final no son de Microsoft 365. Al final es un análisis que tenemos que hacer. Fijaros en la foto que la identidad que hay que tener controlada es el empleado, los dispositivos, que es importante. Habría que analizar aplicaciones locales y ver cómo darle la solución. Y sobre todo asociados y clientes. Fijaros que ahí van los externos, ¿eh? Es decir, tengo que ser más estricto ya con los externos. Y sobre todo aplicaciones de la nube. O sea, no me vale ya que en el Teams me mande, vea una aplicación en la tienda, normalmente en la tienda de Microsoft no hay ningún problema, pero claro, esa tendencia de instalar aplicaciones o de buscar aplicaciones de terceros para integrarlas con Teams no debería ser algo que los usuarios avanzaran, ¿vale? Deberíamos tener claro qué aplicaciones se utilizan en la empresa y que el equipo IT lo controle. A ver, estoy contando algo que posiblemente me diré, bueno, pues esto no es tan fácil, no es tan fácil, pero hay que empezar la casa y que no sea por el tejado. Vamos poquito a poco con los cimientos y llegar a construir esa casa que al final tengamos más controlado toda esta parte, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que para mí una parte súper importante a nivel de identidad son cuatro pilares, ¿vale? Que vamos a hablar, la administración, la autenticación, la autorización y la auditoría, ¿vale? Quedaros con estos cuatro nombres porque son un poco donde va todo relacionado directamente con la identidad, ¿vale? Fijaros que la parte de identidad a nivel de administración va muy de la mano de lo que al final a nivel de login vamos a tener con ese usuario que le hemos proporcionado acceso a la empresa, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va al final esa identidad controlar la persona, las máquinas, componentes de software que hemos dicho, ¿vale? Y que tenga acceso al recurso concreto.
¿vale? Que no sea un acceso que ese usuario lo va a acceder y no va a tener nada más que un acceso simple y se queda el acceso simple ahí y vivirá con un acceso simple hasta que se marche de la empresa, ¿no? Lo primero para mí es, sobre todo, la carga de trabajo, ¿vale? Viene relacionada con la carga de identidad. Es decir, vamos a proteger y verificar que el que va a entrar es Ángel Cabrero, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a verificar? Pues no solamente a nivel interno que trabaja Ángel en el NUSIS, sino también a nivel externo. O sea, dispositivos, aplicaciones, toda esa parte es súper importante para que nosotros a nivel de empleados permitamos ese acceso. Eso IT lo tiene que controlar, ¿vale? Proteger el acceso a cualquier aplicación o recurso. Pues lo mismo. Es decir, yo tengo que tener y velar un poco por la parte de aplicaciones que yo estoy dando a los usuarios, porque cuando acceda a la aplicación, ¿vale? El que acceda sea ese recurso, ¿vale? Ese usuario con ese recurso. Luego, la parte de dar el acceso necesario solo es súper importante, ¿vale? Es decir, ya podemos trabajar, dar acceso a permisos a nivel de identidad y no entrar en ese rol o en esa parte que dábamos antes de dábamos un poco de todo a nivel de permisos, pero claro, yo puedo trabajar que esos permisos van a tener una caducidad, un tiempo, ¿vale? Sobre todo por el ciclo de vida que tiene a nivel de usuario cuando tú le das un permiso, porque normalmente ahora mismo en el ciclo de vida de los permisos se mantienen, no voy a decir de por vida, pero en algunos clientes hasta que no se marcha el usuario que digo yo de la empresa no desaparece, ¿vale? Y luego lo importante, o sea, estamos hablando de todo esto, pero claro, lo que más al final interesa a IT es lo que estoy comentando, pero luego está la otra pata que es el usuario en sí, que es la parte de que siga manteniendo la productividad si al final no hacemos un ruido que le esté bloqueando esos accesos, ¿vale? Sobre todo, que el usuario entre de una forma rápida y sin bloqueos, a no ser que tengamos que hacer bloqueos, que sí que es importante esos comunicados a nivel de organización si empezamos a implantar la parte de identidad, ¿vale? Esto para mí sería la parte de administración, ¿vale? Autenticación. Pues bueno, aquí ya entramos en la parte de que hay que cambiar un poco ese modelo, ¿vale? De que tengamos credenciales, que luego lo comentaremos, sobre todo porque hay razones para eliminar la contraseña. Para mí hay 4 puntos que comentaremos luego que son fundamentales. En la parte de autenticación, pues al final es donde se basa ese inicio de sesión del usuario. Para mí hay que trabajar en un inicio de sesión single sign-on, es decir, a mí no me van a robar las credenciales si no las pongo, ya está. O sea, el tema de MFA sin password y accesos condicionales sobre todo para verificar que el que entra es de esa ubicación, que el dispositivo es dispositivo de la empresa, ¿vale? Todo eso suma mucho en la parte de autenticación, ¿vale? El tema de que no te vayan a hacer ese daño, supone que con estas cosas al final vas a mejorar, pero ya os digo que no quiere decir que te puedan entrar, porque al final digo que esto es ahora sí y dentro de 5 meses, pues los malos tratan un poco de cambiar, ¿no? Del ataque. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que ese single sign-on al final va muy bien con la parte de eliminar tu contraseña. ¿Por qué? Pues bueno, vais a estar de acuerdo un poco con los 4 puntos que tenemos aquí ahora mismo. Es decir, el tema, por toda la parte del tema uno, fijaros que, bueno, pues al final, cuando un usuario intenta cambiar la clave o poner una nueva clave y tal, pues la verdad es que no hay más que la gente trata de pensar en nombre de mascotas y poner cosas que se acuerden, ¿no? Luego está ya el hecho de que tengamos claro que tenemos que imponer, pues como MicroTrader 5 a nivel de nube, directamente a nivel de usuario, tiene unas credenciales más robustas igual, pero luego tenemos el Azure Active Directory a nivel con el sincronizado con DC local, pues podemos arrastrar credenciales no muy fuertes, ¿vale? Y a partir de ahí sí que sería cambiar la parte de on-premise de DC local a nivel de credenciales para que sean más robustas, ¿no? Eso para mí sería al final el punto uno, ¿no? Porque hay una vulnerabilidad ahí al final que se supone que el usuario las quiere recordar y pone cosas que al final son sencillas, ¿no? Sobre todo, la parte del punto 2, pues bueno, ¿son una pérdida de tiempo? Pues posiblemente sí, porque cada vez que entro un login a algo, aunque yo tengo unificada la misma credencial, si tengo DC local y Office 365, pero tengo que escribirla, ¿no? Entonces, sí que es verdad que las personas al final
pues bueno, si hacemos un estudio de lo que tarda en poner las claves, que no se acordaba que las voy a poner, pues igual, si las quitamos, ¿vale? Ganamos en esa identidad a nivel de login sin credenciales, ¿no? El powerless, que se llama al final. En el punto 3 pues bueno, al final ahí veis un poco que Miguelito 123, al final un poco ahí la situación que seguro que conocéis, ¿vale? Eh, bueno, pues es algo que a nivel de usuario se busca, ¿no? El poner algo que te acuerdes, ¿vale? Fijaros que en medio tenemos el Authenticator, el Windows Hello y el FIDO, ¿vale? Seguramente esto lo conocéis y luego comentaremos en la siguiente slide lo que también nos va a forzar a estar más preparados para que no me roben la identidad, ¿vale? Y luego, como punto 4 ya es el hecho de que a nivel de usuario, pues el espacio cerebral que al final la gente intenta acordarse de la credencial, no me acuerdo, pero tengo credenciales para todo, ¿vale? Para, no solamente para dentro del espacio empresarial a nivel de productos de Microsoft a nivel de login, sino que tenemos otro aplicativo por ahí. Hay que buscar el single sign-on, asociar aplicaciones con Azure AD, que ahora es la parte de entra, para que el usuario tenga single sign-on y no tenga que poner credenciales, ¿vale? Muy bien, pues seguimos avanzando y aquí entramos la parte de contraseña. A ver, aquí sí que es cierto que esto es algo a tener en cuenta y tenéis pues lo genérico, lo que sí que es un nivel bajo, nivel alto y lo ideal, ¿vale? Es ir a la parte de Windows Hello, ¿vale? El tema de la parte sobre todo de FIDO, ¿vale? El Authenticator app, el PowerShell al final, la parte sin contraseña, el External Security Key, que es lo del FIDO que he comentado, y el Passkey. Y eso sería el modelo ideal para trabajar sin agregar la contraseña. Lo que tengamos ya SMS, voz y token y tal, pues ahí tenéis un poco la foto y sobre todo lo genérico de password 1, 2, 3, 4. No creo que estemos en esa ya, ¿vale? Pero sí que lo ideal sería ver la parte verde. Luego hay que también situarse en la parte de un Hello, que la cámara sea compatible y sobre todo que no tengamos situaciones de que igual tenemos equipos que, bueno, Windows Hello, pues no podemos implantar, ¿vale? Pero bueno, darle ahí un poco esa situación porque va hacia esto, la situación. Y luego al final, en la parte de cómo proteger la identidad a nivel de autorización, pues tenemos el tema de proteger la identidad, el proteger el acceso y acceso basado en roles. El PIN, el PAM y el RBAC. ¿Qué ocurre? Aquí al final, a nivel de concepto, de palabras, que queda muy bien la nomenclatura del PIN y el PAM, pero bueno, la parte del PIN directamente lo que hace es un servicio de Microsoft Entra ID, que es lo que estamos comentando, que permite administrar, controlar, supervisar accesos a recursos importantes de las organizaciones, ¿vale? La parte del PAM, pues al final es una solución de seguridad de identidad que nos va a ayudar sobre todo a proteger las organizaciones contra lo que ya sabemos que son ciberamenazas, supervisar, detectar, evitar acceso con privilegios no autorizados a recursos críticos. Y luego, el modelo que a mí también tiene que cambiar de los roles es que hay que asignar derechos a los usuarios de su organización dependiendo de lo que tengan que utilizar, ¿vale? Que es un poco lo que al final se basa eso. Es decir, depende de las tareas que hagas, vas a tener unos roles. No porque seas el administrador global, tú vas a tener acceso a todo, ¿vale? Importante estos tres conceptos que hemos comentado, porque yo creo que hay que tenerlos ahí, este tema de PIM y PAM, ¿vale? Y el tema de acceso basado en roles, ¿vale? Y luego, si nos preguntamos por qué proteger la identidad, pues aquí hay un ejemplo muy claro, ¿vale? Normalmente las empresas tenemos, sabéis que me voy a la parte de IT, que son administradores globales, que estamos hablando en estas jergas, que son interesantes también tenerlas. Tenemos que trabajar en acceso temporal, acceso necesario, flujo de acceso a administradores y auditoría. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que cuando, imagínate que contratamos un servicio con una empresa externa, toma, administrador global. ¿Pero por qué? O sea, vamos a segmentar, sobre todo con la identidad, que yo te voy a dar un acceso temporal. Te lo doy de un día, de 4 horas, ¿vale? Pero es que encima yo voy a tener esa visibilidad de lo que está haciendo.
¿vale? Es decir, fijaros que aquí hay como 5 personas donde cada uno tiene un rol. ¿Qué quiere decir? Que yo se lo puedo dar al Power Administrator, para el Exchange Administrator, pero igual no tiene que ser un rol que se mantenga en la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque posiblemente igual, si a ese usuario le cogen las claves, pues entran a controlar esa parte, ¿vale? A partir de ahí, pues un poco el modelo que tenemos que ver. ¿Y esto cómo lo haríamos al final, no? Pues ahora luego más adelante comentaremos esta acción de proteger la identidad a nivel de acceso temporal, lo comentaremos. Siempre de la parte de Entra ID, ¿vale? Fijaros, os comentaba antes que la gestión de permisos requiere un nuevo enfoque. Ya ese enfoque estático que hablamos, a mí ya está obsoleto. O sea, el tema de conceder permisos basados en roles y responsabilidad de trabajo, pues fijaros que al final no tenemos tachado ya. El hecho de conceder permisos que no están limitados en el tiempo, lo que he dicho antes, porque tenemos que dar ese rol y que se quede en el tiempo, ¿vale? A no ser que sea una persona dedicada y va a administrar ese panel, en este caso. La limpieza de permisos se realiza manualmente, según sea necesario. Tenemos que bajar el rol, tenemos que quitar permisos. Y el enfoque nuevo, que al final vamos a ser más dinámicos, es conceder permisos basados en uso histórico y de actividad. O sea, depende de si usuario lo que haga, le doy ese permiso. Permitir el acceso temporal a permisos de alto riesgo o bajo demanda. Pues claro, que yo le dé un administrador global a cierta persona que entra en la empresa, pues yo lo puedo querer mucho porque entra nuevo y es un compañero de categoría, ¿no? Pero igual no tiene que tener ese rol, porque el administrador global, sabéis, que tiene la potestad de controlar todo a nivel de Micro 365. Ya no es solamente correo, sino toda la parte de documentación, toda la parte de equipo si tenemos Intune. Son temas que hay que posicionarse al final y tenerlos claro, ¿vale? Y la parte de supervisar continuamente, el tema de, pues eso, identidades a nivel de evitar desplazamientos de privilegios es fundamental. O sea, yo voy a ponerte un privilegio con un tiempo basado pues eso, en unos días, en unas horas, para que al final podamos tenerlo claro, ¿vale? Ese avance y lo tenemos controlado. Todo esto cae mucho en la parte de IT, ¿eh? Protege la identidad, ¿no? El PIN que hablábamos antes. Fijaros que a la parte de la izquierda, si entráis a la parte de entra, lo veréis. Está ahí un poco el panel, los roles, mis solicitudes, aprobar solicitudes, revisar acceso, roles que vamos a dar a Azure AD, grupos que vamos a asignar para esto y luego mi historia de auditoría, ¿vale? Fijaros que trabaja 3 puntos. Administrar acceso, activar el tiempo, que queremos que esté a nivel de acceso con esos privilegios, y detectar y supervisar, ¿vale? Esa acción. ¿Cómo se haría esto? Primero tenemos que tener el Microsoft Entra ID Plan 2 y a partir de ahí aquí lo tenéis, ¿vale? Es decir, entraríamos, un poco también lo que hay que buscar antes de hacer esto, tenemos claro también la necesidad que hemos visto para dar la mejor solución, ¿vale? O sea, entraríamos a la parte del panel de Entra y trabajaríamos un poco con la guía que tenéis aquí, ¿vale? Sobre todo limitar, poner un tiempo. ¿A qué quiere entrar este usuario? Vale, pues yo le voy a limitar el tiempo a que tiene 2 horitas para hacer ese trabajo, ¿vale? O si requiere aprobación, si alguien me requiere una aprobación porque tiene un rol con privilegios que me llegue, aplicar, sobre todo, súper importante la parte de MFA, que sigue estando ahí y debe seguir estando ahí, ¿vale? Que te dé una justificación de por qué quiere tener ese rol, ¿vale? Y esa notificación, ¿vale? Activaría la parte de los roles, ¿vale? Que lleva al final revisiones de acceso y sobre todo importante para la parte de IT, historial de auditoría, ¿vale? Y sobre todo es importante en que nos quedemos con que el tema de privilegios está cambiando, ¿vale? Para proteger la identidad. Otro tema a tratar también es el acceso con privilegios. Estos son ejemplos y los está comentando un poco al final. Yo te doy a un usuario un acceso, un usuario llano. El ciclo de acceso, si se lo doy y no trabajo con la parte de identidad de privilegios, pues se ha quedado siempre ahí, ¿vale? Otro ejemplo es el acceso, la identidad, que es la parte de admin que tenemos que trabajar, sobre todo porque si la identidad no es la que toca, hay que retirar el permiso, ¿vale? O retirar el contacto que hemos invitado a nivel externo también. Luego, la parte de roles, fijaros también que va muy en la parte de IT del panel, es decir, yo por qué voy a dar un administrador, lo que decía antes, mucho tiempo ahí para administrar algo,
siendo alguien externo, porque me va a revisar una auditoría, por ejemplo, por ponerlo así en la foto inicial que puede ocurrir, ¿vale? Pues entonces yo doy un permiso y si alguien también quiere trabajar y dentro de la organización tienen un rol, que me solicite, lo puedo solicitar y luego a partir de ahí moverlo, ¿no? Para trabajar. Vale, pues con esto también nos centramos un poco en las tendencias que nosotros estamos viendo a nivel de mejorar la gobernanza de la entidad. Como resumen, unificar la administración de identidad single sign-on, es decir, que el usuario no ponga credenciales, eliminar las contraseñas por completo mediante el uso de MFA sin contraseña, control de acceso de cuentas externas, privilegios y recursos. Fijaros el tema de cuentas externas, que el día a día nosotros con la productividad nos ha llevado a invitar usuarios, pero los externos se nos quedan en el panel, ¿vale? Que seguramente la gente que me está escuchando pues dirá, pues Ángel, pues sí que es verdad que de lo que comentas tiene razón, o sí que es verdad que algunas cosas las tengo controladas. Bueno, al final este webinar ha sido un poco para centrar sobre todo hacia dónde va la tecnología que he comentado y es importante también que vosotros os posicionéis dentro de la parte de IT y comentarlo internamente que, bueno, pues es interesante esta parte de identidad tenerla en cuenta, ¿vale? Al final también pasos a realizar para mejorar la gobernanza a nivel de identidad. Comentamos sobre todo lo que trabajamos en cliente, ¿no? Primero, ¿qué modelo de identidad tiene la nube? Es decir, todo nube o tenemos identidad híbrida, ¿no? El Azure de Connect con un DC local, sincronizado en on-premise y los objetos están arriba y abajo con la misma credencial a nivel de directorio activo. Primero hay que definir dónde estamos. Y hay clientes solamente con identidad solo en la nube, que no hay DCs locales. Otros, normalmente por situaciones que se requieren o porque su entorno está así montado y porque tiene aplicaciones o montado infraestructuras on-premise, tiene que estar así, en DC local, ¿vale? Luego, para mí, un paso dos importante es la protección de las cuentas con privilegio de Micro365. Súper importante, súper importante. Y digo súper porque al final estamos viendo muchos clientes que la parte de administradores, pues fijaros que se queda ahí bueno, en stand-by porque se hizo. Luego sí que hubo una preocupación porque revisando los administradores globales iban en MFA. Ahí sí que lo reconozco que la gente se ha preocupado. Hemos hecho mucho hincapié en eso y hay empresas que eso ya, bueno, muchas ya lo tienen, dice ya que la mayoría, aún así algunas sorprenden que no lo tengan. Pero fijaros que en ese paso 2 las cuentas que estén dedicadas con privilegios basados en la nube, que se usen cuando sea necesario, ¿vale? No que esté de por vida el rol ahí puesto, ¿vale? Que tenga MFA, sobre todo, lo que estábamos comentando, ¿vale? Porque, y una forma más segura de autenticación segura, un FIDO, que como os comentaba antes, ¿vale? Voy a hacer un Powerlet también, proteger las cuentas con privilegios con confianza, con recomendaciones de acceso a los dispositivos de entidades, lo que hablamos, que el que entre el dispositivo que queremos, ¿vale? O que conozcamos a nivel de organización. El paso 3 para mí, las cuentas de usuarios a nivel de Micro365, pues ya lo he comentado antes, Windows Hello, la protección contra el Azure Active Directory, MFA, implementar configuraciones de acceso a dispositivos de identidades, el tema de proteger frente al compromiso de credenciales a nivel de Identity Protection de Azure AD, Care Centra es lo que hemos comentado, el plan 2 de toda la vida de Azure AD, Care Centra y de plan 2, y sobre todo implementar su modelo de identidad viendo un poco lo que tenemos, si es solo nuevo o híbrida. Esto es un poco la parte clara de tendencia a nivel de gobernanza donde trabajamos, ¿vale? Y luego ya como un poco ya tema a tener en cuenta, porque es verdad que la identidad no nace ahora, ya lleva tiempo, también trabajamos con herramientas de terceros para mejorar, el One Identity de Quest, por ejemplo, el poner single sign-on en los equipos, pues por ejemplo, la herramienta de Quest lo hace, aparte que hace muchas más cosas. Trabajamos también en productos y sobre todo con Quest de la mano para la parte de One Identity, porque claro, esto no es algo que se quede solo en Microsoft 365. A ver si el abanico ya hay más opciones que pueden mejorar a la parte de Micro365 que igual a día de hoy no tiene, ¿vale? Luego ya como punto 5, ¿cómo te podemos ayudar? Pues bueno, pues consultoría de plataforma de Azure, hablamos de la parte de entra, acceso adaptativo sobre todo a aplicaciones con single sign-on, es decir, vamos a ver quién accede, por qué accede y que tenga single sign-on o no, tener acceso con equipos que toca, fundamental, creo que lo he dicho varias veces, y sobre todo otra cosa que también he dicho y he repetido es garantizar que el usuario es quien es y con qué accedes. Claro, sea un móvil, sea un portátil, pero eso no de la empresa, ¿vale? Y para concluir, bueno, pues os comento que el próximo webinar
que tenemos va relacionado con algo que también está viendo muy buen revuelo, que es la parte de Copilot, ¿vale? Que lo tenemos el 16 de noviembre. Vamos a tratar de esto, sobre todo en la parte de IA, sobre todo la inteligencia artificial, pues bueno, sabéis que ha llegado y para quedarse con Micro 365 y sobre todo la parte de mejorar la productividad. Hablaremos de Copilot, de Microsoft Syntex y son, bueno, son dos tecnologías innovadoras que aquí tenéis un poco lo que vamos a tratar. Y a partir de ahí, pues nada, gracias por asistir y os invito. Vamos a tratar ahora ruegos y preguntas. Venga, muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar. Gracias, Ángel. Pero Gracias por asistir a nuestro webinar. Y como muestra de agradecimiento, queremos hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico. Así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot, bajo el título Microsoft Copilot, su copiloto para el trabajo. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción, para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial. Aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición, desde el área de comunicaciones, audiovisuales, soluciones documentales y de impresión, aplicaciones de negocio, SAP, Data Center y Cloud, Industria 4.0, transformación digital, ciberseguridad, formación, servicios gestionados, además de nuestro Contact Center. Con una buena combinación de todas ellas, nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.